Ya. Gracias por recordarme lo de grabar. Estoy grabando, así que rápidamente, para todos los que no puedan conectarse o esto lo puedan ver después, parto rápidamente desde el principio. La prueba tiene la particularidad que, a diferencia de los trabajos parciales de la primera unidad, esta va a ser una evaluación de toda la unidad. Por tanto, se van a medir todos los contenidos, es decir, las críticas a las 4 escuelas que hemos visto: psicología social, psicología comunitaria, el psicoanálisis en lo social y las miradas postmodernistas, y ahí ustedes podrán elegir una de esas miradas, no tienen que poner las tres. Se mantiene los mismos elementos más o menos estructurales de los trabajos anteriores, y les voy a pedir que hagan 4 relatos más que preguntas. Ahí me equivoqué porque no era la mejor palabra pregunta, y de esas 4 preguntas, cada grupo va a poder elegir la que consideren que tiene mayor conocimiento, o la que está mejor respondida, o la que tiene más seguridad, y esa va a valer mayor puntaje. Básicamente porque 7 dividido en 4 da un número con muchos decimales y me complicaba un poco la revisión, así que prefiero que ustedes elijan, dentro de las respuestas que hagan, la que tiene mayor valor. Y a partir de eso, probablemente el que se les facilite tener una mejor nota, entendiendo que aumenta la complejidad del trabajo y la cantidad de contenidos para aplicar en el trabajo. Y finalmente se aumenta el número de hojas, entendiendo que las preguntas van a ser un poco más, o más bien las respuestas que espero van a ser un poco más largas de los trabajos parciales de las veces anteriores. ¿Y cuáles serían las preguntas? Básicamente las 4 son iguales en su estructura. Camila, antes de seguir, la Camila me pregunta si el trabajo va a ser grupal. Sí, todos los trabajos van a ser grupales de aquí a final de semestre, por lo que comentamos con anterioridad. La única posibilidad de que el trabajo hubiese sido individual es que ustedes me hubiesen pedido una sola evaluación de la segunda y tercera unidad. Y en relación a los porcentajes de nota, los 3 trabajos parciales que realizaron, por así decirlo, tienen el valor del 11,33333%, o dicho de otra manera, entre los 3 valen un tercio de las notas de aquí a final de semestre. Este segundo trabajo, solo él vale el 33% de la nota, y el otro 33,3% de la nota va a ser el de la tercera unidad. Así que creo que ahí te respondí las preguntas, Camila. Ya. En relación a los relatos que quiero que construyan, tienen que ver con que un ejemplo, y como les dije antes de empezar a grabar, quizá el mayor problema que tuvo esta evaluación parcial fue que un ejemplo no era probablemente igual de bueno para ser analizado desde el construccionismo, desde el constructivismo y desde el feminismo. Probablemente tenía más fortaleza en uno o dos de estas escuelas o teorías postmodernas, y por tanto complicaba mucho la respuesta. Y, a ver, no sé si va a sonar feo, muchas pero probablemente en muchos grupos una de esas escuelas estaba como inserta con más confort, se costaba encontrarle tanto la lógica. Y para que no tengan ese mismo problema, en este trabajo en particular, les voy a pedir que ustedes elijan, para las 4 respuestas, un relato de alguna experiencia que le haya pasado como estudiante. Y esta puede ser la misma experiencia para las 4 respuestas, pueden ser 4 experiencias distintas, o una para 3. Bueno, ahí me da igual, lo que les facilite a ustedes la respuesta. A partir de esa experiencia debe ser explicada a través del prisma de alguna de las teorías de, de las 4 escuelas de psicología social que hemos visto en el semestre. ¿Qué quiere decir? Que una de sus experiencias tiene que ser contada como lo contaría alguien desde la psicología social. Es decir, por ejemplo, la idea de poder, la idea de construcción de la realidad,
o la idea de pulsiones que explicarían nuestros comportamientos quedarían fuera de ese relato. Y posteriormente a ese relato de su experiencia estudiantil, hacerle crítica desde las distintas corrientes, desde las otras 3 distintas corrientes o escuelas de psicología social que hemos visto. Es decir, por ejemplo, si su relato es cognitivo y ustedes relatan, qué sé yo, una situación de acoso callejero, ustedes lo pueden relatar desde la psicología social cognitiva y después realizarles críticas desde el feminismo o desde el construccionismo social o desde el psicoanálisis o desde la psicología comunitaria. Y así. Todas las preguntas son iguales. O sea, ustedes van a tener que analizar un relato y contarlo desde la posición de la psicología comunitaria y hacerle críticas, hacer un relato desde la psicología, desde el psicoanálisis y hacerle críticas. Y lo mismo con lo que tiene que ver con el postmodernismo, y ahí van a tener una ventaja porque no tienen que hablar desde las 3 corrientes postmodernistas, sino solo elegir una para estructurar el relato y después criticar y hacer crítica en relación a ese relato dado desde visiones postmodernistas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta, duda? Hola, profe, yo tengo una duda. Francisca. Profe, es que hice críticas. No se refiere a las críticas que vimos en el video que pasó, que eran como las críticas que se le hacía como desde, como los puntos débiles que tenía cada teoría. No se refiere a esas críticas. A esas críticas exactamente se refiere. A esas críticas. Ah, Ya, ya. Es que por, yo lo entendí como, por ejemplo, como eran como las debilidades de cada corriente, po. sí, Pero usted pide que hagamos, analicemos con una y que desde la otra vereda le hagamos una crítica como con sus fundamentos, ¿no? exactamente. Mm, Por eso dije que era un poco más complejo. sí, no me queda claro todavía. Ya, a ver, voy a plantear un ejemplo. ¿Qué sé yo? Yo puedo decir desde una corriente más cognitiva, voy a ponerme casi conductista, que el acoso callejero es porque se da en el mundo, porque hay procesos de aprendizaje vicario que validan esa situación. Es decir, que yo observo, los niños observan que los hombres mayores lo pueden hacer, entonces se repite por aprendizaje ese comportamiento, y en segundo lugar porque hay un reforzamiento positivo, hay algún elemento de positividad, sea de otros hombres o sea de las mismas mujeres, en que me permite o que me da a entender que ese comportamiento es aceptable socialmente. Eso estoy definiendo un problema, un relato de acoso callejero desde una visión cognitiva. Y ahí ustedes lo pueden, y posteriormente lo cuentan así, lo pueden despedazar una desde una perspectiva, por ejemplo, para no ponernos feministas, pongámonos psicoanalistas, desde una perspectiva psicoanalista, la perspectiva del aprendizaje vicario y el reforzamiento positivo ignora, ignora todas las pulsiones y todos los deseos sociales ocultos que tenemos en nuestro subconsciente, y que en verdad los hombres nos queremos, lo único que queremos es violar a cualquier mujer que podamos, que nos parezca atractiva o sensual, y que desde el aprendizaje vicario no se puede explicar, porque el aprendizaje vicario entonces los hombres tendrían que validar de la misma manera el ver a personas tirando un piropo como personas cuando está mal visto, o la sociedad ha definido que eso está mal visto. Entonces la tensión que hay entre lo permitido socialmente, el super yo, y y mi deseo oculto de ser un super macho, por así decirlo, lo que sería el yo, hace que, como no puedo violar a las mujeres porque es un delito, termine en un yo tirando un piropo. Esa sería una crítica desde el psicoanálisis. Desde, desde la psicología comunitaria plantearía que no se han generado procesos de participación, empoderamiento
y transformación social, donde hemos replicado una sociedad patriarcal que en verdad es el reflejo de una sociedad feudalista y anteriormente romana de pater family, que lo único que ha hecho es mantener procesos de desigualdad estructural donde la mujer está sometida a un control masculino simplemente por los procesos, desde los procesos económicos y las desigualdades que producen la acumulación de recursos en unos pocos frente a muchos, y en esos muchos estarían las mujeres. Y desde el feminismo es mucho más fácil destrozar la idea del aprendizaje vicario, así que pongámoslo desde una visión más posmodernista del construccionismo social, en que yo podría decir que el piropo y la suposición de que el hombre puede generar lenguajes de los cuerpos de las mujeres producen intersubjetividad y un juego de lenguaje entre los hombres que nos permite generar validaciones entre los hombres y no hacia las mujeres. O sea, el decir un piropo no tiene que ver con un tema de la corporalidad o del aprendizaje vicario, los reforzamientos positivos, sino que tiene que ver con generar un lenguaje de complicidad entre hombres que tenemos un territorio o una subjetividad en común. ¿Quedó claro el ejemplo? Lo dejé peor. O sea, profe, sería como un contraargumento desde otra corriente. Es que en la Exactamente. última clase que hacíamos como críticas, pero como críticas a la teoría, así como por qué no eran consistentes en el tiempo. Yo pensaba que se iba como a ese tipo de críticas, pero no. O sea, lo que pasa es que lo que acabo de decir es la aplicación práctica de las críticas más específica que se le hace. A ver, cuando yo digo que, por ejemplo, en la psicología social clásica, uno de sus problemas es que se maneja en el discurso de la verdad, o la verosimilitud, el funcionamiento científico es que para explicar todos los procesos sociales se basan en ámbitos medibles y observables, y no en las validaciones intersubjetivas que generan los sujetos. Es decir, se basan en un criterio de verdad. Cuando yo digo desde una psicología, un construccionismo social, por ejemplo, que yo genero intersubjetividad o complicidad entre hombres más o menos parecido a mí al decir un piropo, lo que estoy criticando en definitiva es la suposición de verdad absoluta que existe en la idea de aprendizaje vicario o en la idea de reforzamiento positivo desde la aplicación de una teoría. Pero sí, es más fácil a lo mejor, o no más fácil, sino que es más concreto entenderlo, claro, es hacerle una crítica desde las otras teorías. Ahora como que se entendió un poco más cuando explicó esa parte. Lo último que explicó como que ahora más o menos entendí la idea. Ya, Como que criticamos desde la crítica, una cosa así. o sea, más que criticar desde la crítica, lo que pasa es que, a ver, cuando la psicología comunitaria hay una crítica súper fuerte a la idea de comunidad, implica que hay formas de organización distintas que no solamente están basadas en la territorialidad. Por ejemplo, algo que hasta hace poco parecía imposible es que los TikTokers y los, la gente que le gusta el K-pop se unieran para boicotear un meeting político de Donald Trump. Eso implica que puede haber organización política, que puede haber sentidos comunes y elementos de organización sin la necesidad de un territorio en común, lo que elimina la idea de comunidad básica. Y eso es súper explicable desde los postmodernismos o desde el mismo psicoanálisis. Ya, profe, ahora sí se entendió mejor. Perfecto. Gracias, Pregunten profe. nomás porque si no les va a ir mal en el trabajo y no quiero que pase eso. Porque creo que cada vez veo mejor manejo del... ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Un sonido que se está colando. Camila, no te entendí nada. Profe,
yo le hice una pregunta en el chat, pero se la puedo decir así por audio. Ya, Por lo que entiendo, entonces, hay que hacer 4 relatos de una escuela de la psicología social, ¿cierto? Cada sí, relato. Y desde a cada uno de esos relatos hacerle una crítica desde las otras escuelas, o sea, desde exacto, las otras ramas. ¿Sí? sí. Ah, ya. Gracias. Pero entonces habría que hacer, o sea, podemos usar un relato o diferentes relatos, pero entonces habría que hacer para la social, para la comunitaria, el psicoanálisis, el posmodernismo. ¿Hay que Exactamente, o hacer los sea, 4? tienen que hacer las 4 y hacer las críticas correspondientes, que son 3 críticas como para tener el logrado. O sea, del relato que ustedes hacen, ser capaces de hacer 3 críticas a ese relato. Entonces, 3 por 4 son 12. O sea, está el relato, O sea, 4 relatos y cada relato con 3 críticas. sí, o puede ser una. Yo no tengo problema en que sea una, si es que es mucho trabajo, es que yo en verdad no sé cómo ustedes están en su final de semestre. Profe, Sí, por lo que escuché, ¿también podía ser un puro relato? puede ser un relato, pero lo van a tener que explicar o, por así decirlo, reescribirlo 4 veces desde 4 perspectivas distintas. Ah, ya. O sea, por ejemplo, el relato del acoso sexual que acabo de decir, o el acoso callejero, hacerlo desde una perspectiva cognitiva, el mismo relato hacerlo desde una perspectiva del psicoanálisis, el mismo relato hacerlo desde la psicología comunitaria y el mismo relato hacerlo desde alguno, no los 3, uno de las 3 escuelas posmodernistas que vimos en clase. Y en cada uno de esos relatos que vamos a transcribir de acuerdo a cada una de las cosas que vimos, se tiene que criticar desde la crítica que le hacen a esa... Sí, A esa- pues exactamente. ¿Sí? Sí, ahora la crítica no tiene que ser tan teórica, puede ser un poco más práctica. Por eso decía que al final cuando yo planteo que, por ejemplo, si yo reduzco el proceso de acoso callejero solo a práctica del aprendizaje vicario y del reforzamiento positivo, lo que estoy dejando fuera es la posibilidad de intersubjetividad, lenguajes comunes, la aplicación de prácticas de poder ancladas en una sociedad patriarcal, estoy dejando fuera todas las pulsiones supuestamente que tenemos todos los seres humanos en relación a lo que en verdad queremos hacer en la sociedad y cómo eso nos conflictúa y una serie de temas. Y cualquiera de esas críticas es válida al tema, porque al final lo que está cuestionando en mayor medida es la pretensión de verdad absoluta que tiene la psicología social clásica. Profe, ¿Sí? yo no sé si será muy patúo de mi parte, pero a lo mejor si pudiera hacer un ejemplo como el que lo hizo para el trabajo, para el último que le enviamos, es que como que estoy cachando que estamos entendiendo como a medias todo algo diferente, entonces puede que lleguen distintos trabajos. Pienso yo, no sé, a lo mejor. Sí, a lo mejor con un ejemplo que haría más claro qué es lo que usted esperaría, algo corto, nada así como de una Ya hora, vi un sino que... ejemplo. Ya vi un ejemplo, no quedó claro. Me pregunté. Ya. A ver, Profe, antes de que dé sí. el ejemplo, lo que quiero preguntarle, porque yo entendí que hay que agarrar un relato, transcribirlo como lo vería las otras corrientes, por ejemplo, como lo vería la corriente de psicoanálisis, como lo vería la comunitaria, y al mismo tiempo hacerle críticas a ese mismo relato. Exacto. Chuta, ya. Ya, ok. Ya. A ver, voy a plantear que estoy pensando en uno de los relatos que dieron un grupo, no me recuerdo los nombres, pero había un grupo que planteó de que una situación bastante incómoda, que cuando entraron a la universidad fueron al barrio Meik, que al parecer queda bastante cerca. Yo soy provinciano, o sea,
Todo lo que queda fuera del metro, yo no lo conozco en Santiago, por si acaso. Fueron al barrio May y, bueno, vivieron una lluvia de piropos. Si yo explico desde la psicología cognitiva y hago ese mismo relato desde la psicología cognitiva lo que les pasó a esas compañeras, básicamente fue que los hombres hemos aprendido de forma vicaria a que el piropo es una conducta posible dentro del repertorio comportamental de todos los seres humanos. Recuerden que uno de los elementos clásicos, uno de los experimentos clásicos que vimos de psicología social clásica está el experimento de Bandura. Y en segundo lugar, que la sociedad nos ha enseñado a los hombres que al dar un piropo recibimos un reforzamiento positivo, sea por la reacción que tiene la mujer, sea por la reacción que tienen nuestros pares validando nuestro actuar, o por otra explicación que a ustedes se les puede ocurrir. Básicamente, que los hombres tiramos piropo, no por un tema de poder, no por un tema de que los géneros han sido socialmente construidos en el tiempo, nada que ver con eso, simplemente que nosotros hemos aprendido en la televisión, yendo en la calle de chiquititos, que es un comportamiento aceptable dentro de la sociedad, y en segundo lugar, que es reforzado de forma positiva. Lo que explicaría que esté validado socialmente y que se dé en amplias capas de nuestra sociedad. Estoy contando un relato, para que se entienda, un relato desde el lenguaje de la psicología social clásica. Hasta ahí, ¿vamos bien en la parte del relato? Sí, profe. Ya. ¿Cuál sería las críticas que se le podrían hacer? Y ahí tienen cientos de críticas que hacerle desde las distintas perspectivas. Por ejemplo, desde una perspectiva psicoanalítica, la primera crítica que se le podría hacer es que la idea de el aprendizaje vicario o el reforzamiento positivo niega o no es capaz de explicar por qué, si hay cientos de campañas en contra del acoso callejero, o hay mucho, o sea, en los medios de comunicación ya se ha recalcado muchísimo que eso no es un comportamiento aceptable. Incluso hay una ley que sanciona a los hombres. En los colegios es obligatorio hacer talleres de sexualidad, afectividad y género. De hecho, todos los colegios en Chile, datos, tienen que hacer eso desde que los niños son pequeños. Entonces, ¿cómo se explica que se mantenga una conducta de acoso callejero? Desde el psicoanálisis, se puede decir que en verdad lo que pasa es que los seres humanos vivimos en una tendencia constante entre nuestros deseos ocultos e innombrables que están en nuestro subconsciente y el superyo que es la sociedad. Y como la sociedad no me permite hacer lo que yo en verdad querría hacer, que es violar a las mujeres, casi, imagínense la imagen así machista, la peor imagen machista del uso de la mujer casi como objeto. Supuestamente todos los hombres lo tenemos, pero lo tenemos muy oculto dentro de nuestro repertorio comportamental porque no lo podemos confesar ni siquiera nosotros mismos, no podemos decirnos que lo pensamos, está en nuestro subconsciente. Pero esas pulsiones están. Por otro lado está la sociedad que nos va a castigar si hacemos algo de ese nivel, por tanto llegamos a un equilibrio que es decir un piropo. Entonces, desde el psicoanálisis, la crítica diría que el aprendizaje vicario, que el reforzamiento positivo por sí solo son incapaces de explicar por qué no funcionan las campañas, por qué no funciona la educación, por qué no funcionan los cambios culturales que ha vivido la sociedad, porque no está considerando un elemento principal, y es que los seres humanos somos eminentemente seres sexuales y que esa sexualidad tiene que desbordarse por alguna manera si la sociedad no nos da camino
para hacerlo, y que una de esas maneras sería el piropo, y por tanto, ni aunque cambiemos todo el proceso de aprendizaje, mostremos a puros hombres castigados y llevados presos porque tiran piropos, aún así no van a cambiar la conducta de piropear a las mujeres en la calle. Esa sería una crítica desde el psicoanálisis, y ahí lo que se está cuestionando es la suposición de que la única verdad que existe es la medible y la observable, que es la básica del método científico, porque uno de los mayores problemas que tiene por así decirlo, el inconsciente es que no es medible porque es inconsciente. De hecho, no es. Algunas de las cosas supuestamente que pensamos son tan inconfesables para uno mismo que están ocultas, que no somos capaces de acceder. Eso es lo básico del inconsciente. Yo no llego a saber lo que estoy pensando, y por tanto, como no llego a saber lo que estoy pensando, o lo que estoy creyendo, lo que estoy sintiendo, se reprime y es expulsado de forma socialmente aceptable. Entonces, lo que yo estoy cuestionando es la suposición de objetividad en la ciencia, desde el psicoanálisis, desde, por ejemplo, el feminismo es mucho más fácil la crítica, y ahí ustedes, de hecho, en sus trabajos, la mayoría cuando trabajó el tema del feminismo lo trabajó muy bien. Entonces, creo que agregar algo ahí sería un poco improcedente, pero por ejemplo, desde el construccionismo social se plantearía que el elemento principal que tiene que ver con los piropos no tiene que ver con el acoso a la mujer propiamente tal, sino que tiene que ver con la validación con el grupo de pares. O sea, el que si yo digo un piropo, los hombres que están alrededor me dicen buena compadre, por así decirlo, porque genera un lenguaje común que es solo entendible en el grupo de personas que entendemos lo mismo. Y que por supuesto ahí hay una lógica de poder, porque si yo le digo es una mujer, que en general no va a estar acompañada de su pareja, si es que es heterosexual y se entiende una relación clásica hombre-mujer con una suposición de exclusividad sexual, lo cual también es una creación social que no tiene por qué darse, pero supongamos ese esquema mental. Ese hombre lo que está haciendo es generar un lenguaje no de ataque hacia la mujer, sino de validación social entre otros iguales que piensan de la misma manera. Entonces lo que yo estoy tirándole a esa mujer no es un piropo a partir de su belleza, sino lo que yo le estoy tirando es todo un entramado cultural y de poder que al final resalta mi dominancia y mi estatus social no sobre la mujer, sino validándome con los míos, por así decirlo, que serían los hombres que teóricamente piensan más o menos igual que yo. Eso, desde el construccionismo social, también cuestiona la idea de la ciencia de objetividad, porque lo que está planteando es que el lenguaje es intersubjetivo, o sea, que la subjetividad y la creación de realidad se da al intercambiar lenguaje entre distintas personas de un grupo social que comparten ideas y conocimientos relativamente comunes. Nuevamente lo que estoy cuestionando es la objetividad y el método científico que plantean ser únicos desde la psicología social clásica y que desde el construccionismo social también se critica. Y yo les pedía 3 elementos. Creo que pedirles 3 críticas puede que sea mucho, con tal que hagan una está bien. Pero entonces, como dice la rúbrica, les voy a evaluar 3 elementos. Que la definición del problema sea con los lenguajes, o el relato, perdón, más que el problema, el lenguaje sea, el relato tenga el lenguaje de cada una de estas escuelas, que la crítica se base en los lenguajes de otra escuela y que hay una relación clara entre el ejemplo y la crítica. Profe, entonces, Sí, Sofía. independiente de la crítica, o sea, de la cantidad de deben estar esos 3 elementos, ¿sí? Chuta, voy a ser bien sincero, te escuché muy cortado, no logré entender bien la pregunta, Sofía, disculpa. Le preguntaba que si independiente de la tienen que estar presentes estos 3 elementos.
Si me lo puedes escribir por chat, Sofía, porque en verdad te escuché muy, muy cortado. No sé si es mi internet o la tuya, ¿no? O alguien, si es que no fui yo y alguien la pudo escuchar bien, que me repita la pregunta, por favor. No, profe, fue el internet de la Sofi. Ya. Gracias, Tamara o Tami, no sé. Da lo mismo. Profe, una pregunta. Sí, no sé quién me está hablando, no me apareció marcado. Teresita. Teresita. Las cuatro como materias que vimos en esta unidad, o sea, en estas unidades fueron, entonces, la psicología social clásica, el psicoanálisis desde lo social, las corrientes postmodernistas, y se me olvida una. Psicología comunitaria. Y la psicología comunitaria. Entonces, cada relato que tengamos tiene que ser desde cada una de esas perspectivas, y las críticas que le hagamos a cada relato tiene que ser desde otra perspectiva distinta, no de, de las mismas críticas que tiene esa cuestión. Pucha, no sé. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ah, ya entendí, profe. Lo que pasa es Bien. que, Teresita, lo que pasa, claro, yo a lo mejor tengo un dominio por año de lectura y que le gano por hartos años de edad, pero el tema es que cuando yo hago una crítica desde el construccionismo social, desde el feminismo, desde el constructivismo a la psicología social clásica, lo que estoy cuestionando son los elementos principales en la que se estructura. Cuando yo critico la idea de comunidad, por ejemplo, en la psicología social, cualquier crítica práctica que se le haga va a tender a criticar esa idea de comunidad o esa pretensión de verdad absoluta que yo, qué sé yo, soy el cuasi guerrillero que sé cuál es la verdad y estoy dispuesto a transformar la sociedad, un poco sin preguntarle mucho si la sociedad está de acuerdo con mi evaluación de lo que pasa en esa realidad o no. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que me enredé un poco porque, bueno, igual debe ser por el mismo conocimiento que usted tiene, que hizo hartas cosas en el ejemplo que dio, porque hizo un ejemplo desde la psicología social clásica, lo criticó con el psicoanálisis y aparte criticó el mismo análisis que hizo de psicoanálisis, entonces ahí me confundí. No te preocupes. Entonces me queda pero conclusión, tengo que analizar un caso desde, por ejemplo, desde la psicología social clásica y agarrar el psicoanálisis y criticarlo, Exacto, usando los elementos que usted enseñó de crítica de la psicología social clásica. exacto. Ah, ya, ok. Profe, la psicología social clásica era psicología cognitiva, ¿cierto? Sí, Ah, ya. ¿Y conductismo o eso no, eso era antes? el conductismo es, por así decirlo, la base donde se crea la psicología social clásica, pero la psicología social clásica es más cognitivista, que quiere decir que sale un poco del estímulo-respuesta y se empieza a preocupar de los elementos que median en las cogniciones, por eso es cognitiva, las cogniciones que median el estímulo y la respuesta. Para ponerlo en palabras más clásicas, los conductistas creían que la única forma de aprender era como los ratoncitos en los laberintos, que yo le ponía comida al lado izquierdo y el ratón iba al lado izquierdo, entonces pues, y lo reforzaba y ves que iba al lado izquierdo le ponía comida, si iba al lado derecho no le ponía nada, y así el ratón poco a poco aprendía a recorrer todo el laberinto. Era estímulo-respuesta sin mediar en el pensamiento. Lo que demostró la psicología cognitiva y que como la superación, y ahí se basa casi toda la psicología social clásica, es que nosotros pasan cosas en nuestras cabezas que explican mucho mejor nuestro comportamiento, y esto puede ser el aprendizaje vicario desde Bandura, o sea que soy capaz de observar lo que hace otro, y sin necesidad de hacerlo yo, lo aprendo más o menos a hacer. O sea, qué sé yo, yo supongo que ninguno de ustedes ha usado espada alguna vez, pero todos sabemos que tenemos que pegar con el lado puntiagudo donde tiene filo.
sin la necesidad de haber usado una espada jamás. Lo mismo una pistola. Yo en mi vida he tenido una pistola, un rifle o algo parecido, pero sé que dispara por un lado, tengo que apretar un gatillo, tengo que sostenerlo medianamente firme porque si no me va a doblar la mano o me va a pegar en el hombro, que tiene un seguro, que se tiene que recargar, que existen distintos tipos de proyectiles, balas, perdigones, distinto calibre, calibre 22, 45, y la verdad es que yo no tengo, en mi vida he tenido un arma y no conozco a gente en mi contexto no tiene arma. Entonces eso es lo que plantea, por ejemplo, el aprendizaje vicario. También está lo que planteaba, se me acaba de borrar el nombre de la cabeza ya, no, Gordon Allport, ya me acordé, en el tema de las actitudes, que para explicar la forma en que se comportan las personas no solo importa o no solo es relevante la información que tienen, sino que también las emociones que le produce esa información y las ganas de hacer o no hacer algo, la volición. Y así una serie de temas, los prejuicios, el liderazgo, todos esos experimentos que vimos hablan de distintos elementos que están o que supuestamente son cogniciones que explican o median nuestro comportamiento. Que no somos tan parecidos al ratón como le hubiese gustado el conductismo, pero tampoco tan alejados al ratón como lo plantean los postmodernismos. Profe, ¿y es posible que cada una de las 4 críticas refieran a la misma corriente o al mismo tipo de- O sea, difícil que sean las 4 corrientes. 3 críticas pueden ser de la misma corriente, qué sé yo. 3 críticas pueden ser, si tú manejas, qué sé yo, mejor el feminismo, por poner un ejemplo. Puedes criticar a la psicología social clásica desde el feminismo, puedes criticar el psicoanálisis desde el feminismo y puedes criticar a la psicología comunitaria desde el feminismo, pero en la cuarta vas a tener que usar una corriente postmodernista y ahí las críticas van a tener que ser o desde el psicoanálisis o desde la psicología comunitaria o de la psicología social clásica. No puede ser desde otra escuela de postmodernista. Ah, ok, ya, gracias. Entonces podrían ser 3 desde la misma criterio, pero la cuarta no. Fecha para el trabajo. Me aclaran una duda. ¿No es cierto que la semana del 24 es la semana de descanso que tienen ustedes? Sí, 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 profe. profe. Sí. ¿Es muy pronto? ¿O les parece bien con entrega hasta el día domingo 23? Que son casi 2 semanas desde acá a esa fecha. Yo encuentro que está bien. De hecho, como que tenía anotado que era otra fecha inicialmente. No sé de dónde salió, pero tenía que era para antes. Pero me parece bien 2 semanas. O sea, siempre dije 2 semanas, la verdad. Lo que pasa es que una semana por marcha blanca y por reuniones que tuve con la gente del ciclo, con los coordinadores de ciclo, nos plantearon que no partiéramos con clases tan fuertes. De hecho, si se recuerdan, cuando partimos las clases, yo no les mandé una semana una clase el día miércoles. Y fue porque nos lo pidieron los coordinadores de ciclo para no partir y tener un poco de respeto a sus procesos, entendiendo que llevaban mes y medio en paro y probablemente la mayoría de ustedes no tenían tan desarrollado el tema, o sea, no tenían por qué recordar lo que les estábamos pasando en clase. Y a mí esa semana en general, más allá de que para usted sea semana de descanso, para nosotros como profesores nos va a servir muchísimo para revisar el trabajo. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Entonces quedaría para el 23. Domingo 23, último plazo. Sí. Domingo 23 se entiende hasta las 12 de la noche, sí. No los voy a revisar ese domingo, sino esa semana. Para tenerle Bueno, las notas perfecto. más tardar el domingo 30, para el 31 ustedes ya tengan claridad en sus notas. El lunes, el día que tenemos clase.
Profe, me queda una duda. Estaba leyendo Dale, la, Tiara. estaba leyendo la pauta y dice que hay que hacer una crítica desde los elementos vistos en clase a dicha teoría o de la escuela de la psicología, escuela de psicología social. Se puede hacer de cualquiera de los dos, hay que hacerlo de los dos. De cualquiera de las dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, las teorías postmodernistas no es solo una teoría, son tres las que vivo en clase, entonces por eso puse escuela. Ah, ya. Ok. Gracias, profe. Sí. Se entiende que ustedes pueden elegir una de las cuatro respuestas que les parezca la que está mejor y que me lo tienen que señalar, no soy adivino, pero lo señalen, lo destaquen con color o me lo escriben en el mail y esa va a valer más puntaje que la otra. Sí, profe. Perfecto. Bueno, como todos los otros trabajos, le envío las notas, le envío la corrección y si creen que la nota no fue coherente o que la revisión pase algo por alto, siempre pueden plantearlo por mail y vemos el tema. Y en general he subido las notas cuando hay un reclamo que me parece que tiene asidero, como también le he dicho a los distintos grupos que me parece que no, que ahí cometieron alguna equivocación y se mantiene la nota. Pero no hay problema en preguntar, consultar para subir las notas a los grupos que así lo estimen conveniente en relación a la revisión. Profe, una consulta. Fabián. Desde la psicología social, ¿tenemos que elegir a algún autor en particular? Porque vimos como al Kurt Lewin, al Bandura, igual vimos como a 4 más o menos, 3. Sí. O sea, los que te hagan más sentido y que haga más sentido el ejemplo que pongan. O sea, no es necesario que pongan a los 4, pueden elegir a uno o ni siquiera ninguno de esos 4, sino que elegir el elemento de articulación de la psicología social clásica, por ejemplo, en el ejemplo. ¿Qué quiero decir? La experimentación, la observación la observabilidad, el uso del método científico, la creencia de que existe una realidad objetiva y no intersubjetiva, que la realidad está dada y que no se construye. Con esos elementos es más que suficiente. Ahora, si quieren afirmarse en un autor para que les facilite el trabajo, mucho mejor. Ok, profe, gracias. Ya. Sé que este trabajo es un poco más complejo porque le estoy pidiendo integrar los conocimientos de la primera unidad con lo de la segunda unidad. Sí, profe, igual está denso. A modo de sugerencia, yo creo que igual el trabajo levantó hartas dudas porque estaba escrito. Quizás para el tercer trabajo, o sea, para el que viene, sería mejor como que se grabara dando las instrucciones, porque creo que eso había salido como más sencillo que recibirlas así tal cual, en un PowerPoint. Ya, perfecto, no tengo ninguna dificultad. Sí. Fue un error mío que dejé actualizando el computador sin darme cuenta que la batería estaba baja y eso hizo que el computador capotara por un par de días. Me costó recuperar la información, por eso de hecho tenía un Power preparado, pero ya era jueves y preferí enviar la clase sin los criterios de evaluación. Para la próxima espero que no pase lo mismo, entonces va a ser más fácil quizás para ustedes comprender, o que yo me dé a entender mejor, la verdad, ¿no? Ustedes comprenden, que yo me dé a entender mejor, porque si hubo tantas preguntas, quiere decir que no quedó clara la pauta del trabajo. Ya. Pues se nos ha pasado casi una hora conversando el tema del trabajo. ¿Alguna pregunta a la clase?
suponiendo que no hay más del trabajo, por supuesto, si no, pueden seguir haciendo. Yo, profe, Francisca, sí, fue solamente respecto a la primera crítica de el enfoque de trabajo basado en la teoría de la liberación. Solo eso no me quedó claro. ya. Como eso de la idea de verdad absoluta, Sí, eso como que no, en verdad no capté nada. ya, no te Pero las preocupes. otras sí. La teología de la liberación es una teología, que quiere decir un estudio sobre Dios. La teología de la liberación, más allá que a mí particularmente me parece mucho más decente que otras teologías y que no se preocupaba ni del cuerpo ni de la sexualidad de las personas, sino que planteaba básicamente una parábola de Jesús en donde dice Jesús que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo. Y a partir de eso se toman la teología de la liberación y plantea que la pobreza sería un pecado social, o sea, la sociedad está pecando en su colectivo al mantener a personas pobres y que por tanto es la sociedad la que tiene que construir o debe generar las condiciones para que ese pecado social no siga ocurriendo, que no vale solo con el arrepentimiento, sino que uno tiene que actuar para que esa situación se supere. Básicamente en otras teologías, por ejemplo, si yo mato a alguien pero me arrepiento en la extrema unción, tengo posibilidades de llegar al cielo. En la teología de la liberación no vale solo con el arrepentimiento si este arrepentimiento no es honesto, y la forma de verlo en la honestidad de ese arrepentimiento es el trabajando para cambiar las condiciones materiales de la sociedad. Puede parecer muy bonito, sobre todo para las personas que son más religiosas, tienen una creencia en Dios y son más cercanos a la Iglesia Católica, pero en la práctica, o por lo menos desde perspectivas más posmodernas, eso plantea la idea de una verdad. Y es la verdad de que Dios existe, que la realidad está dada y que la pobreza es un pecado social. Y no se cuestiona ni la idea de Dios, ni la idea de realidad, ni la idea de la pobreza. Y por ejemplo, desde el construccionismo social han corrido tintas, libros y más libros hablando de la definición de pobreza. De hecho, solo por cómo habla una persona, desde la teoría del construccionismo social, que a mí me gusta mucho, se puede definir si la persona es, por así decirlo, de derecha, de centro izquierda o marxista. Un marxista va a hablar de marginalidad cuando habla de pobreza. Una persona más de derecha va a decir falta de oportunidades. Y una persona más socialdemócrata, que en Europa la socialdemocracia es más derecha, es centro derecha y centro izquierda. Acá en Latinoamérica, pues la derecha que tenemos tiende a ser solo gente de centro izquierda. Se habla de exclusión social cuando hablamos de pobreza. Se hacen análisis del lenguaje. Esa posibilidad desde la psicología comunitaria más clásica no existe, porque cuando uno habla de pobreza es visible, se ve, no son discursos que la validan o no. A eso me refiero con una verdad dada. No se discuten esos elementos como la existencia de Dios, que la realidad es objetiva y que uno tiene que luchar y que la pobreza es un pecado social. Esos tres elementos que nos pueden parecer más o menos éticos, y eso ya es una discusión personal de cada uno, a mí de hecho me parece muy ético, pero lo que se va a plantear desde miradas postmodernistas es que al no discutir ninguno de esos tres elementos estamos hablando de una verdad dada absoluta y esto también es muy postmodernista, como uno define el problema también define las soluciones. Es decir, si yo defino y digo que la pobreza es un pecado social, lo que estoy diciendo es que para salir del pecado tengo que acabar con la pobreza, lo que nos puede parecer súper ético nuevamente, pero no se da espacio o la apertura para otro tipo de solución, la deconstrucción de lo que estamos hablando por pobreza, la deconstrucción de discursos
patriarcales que han sometido, por ejemplo, a la mujer a peores condiciones materiales que los hombres, no se da el espacio para definir las políticas estatales como elemento principal, y eso está comprobado casi científicamente, que entre mejores son las políticas sociales de un país, menores niveles de pobreza existen, y eso no tiene que ver con la comunidad movilizada, sino con la acción del Estado, y así una serie de temas. No sé si te aclaré o te compliqué más, Francisco. No, profe, quedó súper claro, gracias. Ya. Profe, tengo una duda. No, Que no me apareció tu nombre, no sé quién me habla. Florencia, Ahora sí, Florencia. en el postmodernismo, en las críticas, usted dice que no se han generado trabajos con valor hacia la sociedad y que no genera cambios, pero yo no estoy de acuerdo con eso, que han habido movimientos medioambientalistas que sí han provocado incomodidad en los grandes grupos de élite y sí han matado gente, como usted dijo que no se habían matado gente, como que no se genera Sí. ese conflicto, No, pero que sí se ha matado gente, hasta Macarena Valdés, está Camilo Catrillanca, hay personas en el norte que recién han sido conocidas dentro de pueblos indígenas que han luchado toda su vida y lo han matado toda su vida por defender el territorio. sí. Y eso. No, a ver, yo hice... A ver, Florencia, yo de hecho estoy de acuerdo contigo, ojo, yo estoy diciendo las críticas más intelectuales, lo que pasa es que esto es una crítica más a los postmodernistas más europeos clásicos. O sea, Foucault podía decir lo que decía porque básicamente el Estado francés le pagaba por estudiar y por dar clases. La misma crítica se le hace a Derrida, Guattari, Deleuze, que hablan mucho de formas de resistencia y todo, pero lo hacen desde el gozo de situaciones privilegiadas. Y lo que te podría decir nuevamente alguien más crítico es que Camilo Catrillanca no murió por una mirada posmodernista de la realidad, de hecho su proceso de resistencia es más comunitario clásico, porque no está defendiendo, por así decirlo, la identidad mapuche como una nueva identidad que se le ha permitido aparecer desde nuevos lenguajes. El mapuche existe, ha existido desde que hay población en el sur de Chile, y que eso tendría que ver más con un enfoque comunitario de resistencia que con un enfoque posmodernista. Camilo Catrillanca no andaba haciendo performance vestido de blanco, recitando desnudo, estoy haciendo, por favor, esto que se entienda, estoy haciendo como la caricatura que se le hace a los posmodernistas, no es que esté hablando de que el posmodernismo sea así. Camilo Catrillanca no andaba haciendo poesía desnudo o se vestía de mujer para incomodar. Lo que él estaba haciendo era un proceso de recuperación de tierra, por ejemplo, bueno, no él, su comunidad, porque en verdad él lo mataron por la espalda, pero lo que está haciendo su comunidad es un proceso de resistencia y recuperación de tierra mucho más tradicional, y eso está muy trabajado en la psicología comunitaria, y eso es un proceso que se hacía en los años 40, años 50, años 60, en Latinoamérica, que no tiene nada de novedoso, que en Chile seamos capaces de visualizarlo recién en los años 2000, tiene que ver con nuestros procesos históricos, pero no con un proceso posmodernista, por plantearlo de alguna manera. De hecho, su reclamación o la reclamación de tierras del pueblo mapuche es súper específica, o más bien dicho, no se basa en la idea de nuevos lenguajes o nuevas formas o entendernos de formas no binarias. De hecho, tiene que ver con un tema, y que es un gran tema de conflicto en las izquierdas latinoamericanas, que tiene que ver con la identidad nacional. Porque para las izquierdas europeas la identidad nacional es la base del nazismo. Cuando yo creo que mi pueblo tiene derechos por sobre otros pueblos, fue la base de todos los movimientos fascistas europeos, y por eso en Latinoamérica es un tema casi tabú para trabajar. Porque si yo le acepto que el pueblo mapuche tiene reclamaciones que no debe tener otros pueblos que conforman la identidad chilena o la chilenidad, y ahí ya tenía una discusión gigantesca, estoy poniendo o privilegiando solo por el nacimiento a ciertas personas por sobre otros. En relación a los movimientos
que probablemente donde mayor cantidad de personas muertas hay, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, Florencia, es con los movimientos ecologistas, pero nuevamente, y en general los movimientos ecologistas se basan con dos elementos más clásicos de la psicología comunitaria, que son la ocupación de territorio y la judicialización de procesos. Es decir, que los movimientos, la mayor parte de los movimientos ecologistas lo que hacen no es visibilización o discusión o la generación de nuevos lenguajes en relación a lo que entendemos por ecología, y ahí alguien me puede discutir, y ahí hay por supuesto choques muy interesantes a nivel ideológico, intelectual, que me van a decir, pero es que ahora hablamos de economía circular y una serie de temas, y alguien después te va a contestar, pero si la economía circular se da en los pueblos desde la Edad Media, y fue solo en la industrialización del capitalismo donde vive un periodo de usar y desechar, pero que históricamente casi todos los pueblos en este planeta usan economía circular. Pero lo que pasa con los movimientos ecologistas en general, cuando han tenido mayores resultados, y en general han resultado más militantes muertos, han tenido que ver con los procesos de judicialización y representación de los problemas más ecológicos. O sea, cuando han matado a un... Estoy pensando sobre todo en México, donde hay México y Brasil, donde mueren, y Colombia, que son los tres países, donde mueren más dirigentes ecologistas porque utilizan técnicas mixtas de recuperación de tierra, de visibilización del problema y de judicialización de distintas temáticas. Y desde una perspectiva más clásica te diría, eso es psicología comunitaria, o más que psicología comunitaria, son movimientos comunitarios de base, porque hay sociología, antropología, terapia ocupacional, trabajo social comunitario, o sea, trabajo comunitario en el amplio espectro de la palabra, más que una performance clásica del postmodernismo. Y donde podría haber un campo más de discusión tiene que ver con las identidades sexuales, donde ahí creo que sí hay personas que han muerto simplemente por la identidad sexual que han mostrado en la calle sin ser un activista necesariamente del tema. Profe, en cuanto a lo que dijo sobre como los índices de personas muertas por movimientos medioambientales, Chile es de las personas que más han muerto, pero no se ha reconocido como estadísticamente, por Es lo que tengo probable. entendido. O sea, me queda más que claro cuando un dirigente sindical murió por una bala loca disparada de lejos, me queda claro que hay una alta probabilidad que hay problemas no visibilizados y que la represión a los dirigentes sindicales estudiantiles siempre ha sido gigantesca en este país, no ha cambiado mucho. La concertación, uno de los temas que más se le reclama es que, más que eliminar esos aparatos, los perfeccionó para que no hubiese muerte y desaparición, pero sí que hubiese seguimiento y amedrentamiento a todo dirigente que planteara problemas sociales. Eso estoy totalmente de acuerdo. Profe, yo tengo una duda. Tierra, ¿o no? Sí, con respecto a las críticas al postmodernismo, no me quedó muy claro lo del Big Data, porque usted habla de que los postmodernistas son individualistas al extremo. No entendí cómo la relación. Ya, lo que pasa es que uno de los temas que se basa el postmodernismo es la idea de subjetividad o intersubjetividad, que yo no puedo predecir lo que va a hacer, en tu caso, Tiara Holguín, creo que te llama así porque así aparece el nombre, lo que va a hacer Tiara Holguín mañana. Y una de las grandes banderas de lucha, por así decirlo, de todos los postmodernismos, es en definitiva que los seres humanos tenemos espacios de subjetividad e intersubjetividad que no son controlables, ni determinables, ni explicables por la ciencia. Y fue como un acuerdo y fue uno de los elementos principales que explican, y por eso, por ejemplo, la performance más clásica lo que hace es producir un evento de quiebre, pero no explica por qué se hizo y cómo se hizo, porque espera que cada uno subjetivamente genere explicación y que después lo converse con la persona que está al lado y se genere una intersubjetividad de lo que pasó, que esté más allá de lo que puede hacer el autor. El tema del Big Data
es que las empresas tienen tal nivel de información sobre nosotros que pueden predecir, por ejemplo, por quién va a votar Piera Holguín en las próximas presidenciales, o si es que va a ir a votar, qué gustos tienes de ropa, dónde te gusta comer. Entonces pueden casi predecir dónde vas a ir a comer mañana, si es que es fuera de tu hogar. Pueden predecir de muy cercanamente cuál va a ser el perfil personológico de las... Por ejemplo, si estoy partiendo un supuesto, si tú quieres tener una relación heterosexual y de exclusividad sexual, podrían predecir cuál es el tipo de hombre que te va a gustar y más o menos con el que va a estar. A ese nivel de cercanía ha llegado, mucha gente no lo creía así, pero el tema es que en la elección, ya desde Barack Obama en Estados Unidos, pero en todas las últimas grandes elecciones, ha comprobado que se puede cambiar a los votantes indecisos mandándole publicidad específica a sus necesidades. Y eso implica que saben cuáles son las necesidades que tenemos, no han definido si somos votantes duros, somos votantes indecisos, y pueden definir qué necesitamos saber o qué nos necesita decir el candidato para que nosotros cambiemos nuestro voto. Así de preciso ha logrado ser el Big Data, lo que implica que se rompe la idea de que somos intersubjetivos, subjetivos y que no existe una realidad dada, porque sí pueden predecir qué vamos a hacer y saben qué hacer para que nuestro comportamiento cambie. Y ha sido una discusión bastante grande y por eso existe discusiones gigantescas en la posibilidad de intercambio de datos que tienen las empresas sobre nosotros. De hecho, muchos autores plantean que el gran petróleo, el gran oro que tienen las empresas en la actualidad no es nuestro dinero, no son nuestros recursos, sino son los datos que tienen almacenados sobre nosotros. Y por eso hay tanta ley de seguridad de los datos que están aprobándose últimamente, porque los estados han entendido que eso le da mucho poder a las empresas, incluso por sobre las legislaciones vigentes. O sea, el miedo que exista que empresas puedan manipularte está más que fundado porque se ha demostrado que lo pueden hacer. Eso Profe, es la crítica del Big Data. Y la idea de performatividad de la realidad no me queda muy clara. ¿En qué sentido? Es que usted habla de la performatividad dice, la performatividad de mi propia realidad es que soy libre. ¿Sí? Como que ya. hay como... No, que todos los modelos postmodernistas se basan en un elemento, que nosotros somos capaces, como seres, seamos seres biológicos, seres de lenguaje, seres sexuados, dependiendo de la teoría, en generar nuestro propio proceso de realidad. O sea, la realidad no es un elemento dado, y van a partir de autores súper extremistas, son considerados extremistas, la verdad es que son autores bastante interesantes, pero que se llaman extremistas de la subjetividad, que dice que uno puede generar sus propios procesos de subjetividad de forma individual, hasta los autores que plantean que los procesos de subjetividad solo son validados en la intersubjetividad con otros. O sea, por mucho que yo crea que vi un platillo volador, si le pregunto a 10 personas, ¿hay un platillo volador ahí? Y me dicen, no, una estrella, voy a pensar que una estrella. Pero lo que me refería es que en todas las teorías postmodernistas se plantea como punto de base el que hay un elemento que hace que construyamos la realidad. A eso se refiere la performatividad. O sea que nosotros generamos la realidad, la construimos constantemente, será por nuestro sistema biológico, será por nuestro lenguaje, será por todo el aparataje ideológico técnico que surge de la diferencia supuesta que existe de sexo o de género entre las personas. Ya, profe, y la última preguntita. ¿Sí? Con respecto al psicoanálisis, no entendí por qué el lenguaje es una crítica. Un poco más específico. El lenguaje dice... técnico que... Ya. Sí, el lenguaje técnico, sí. Ya, lo que pasa es que es lo mismo que en el derecho, lo mismo en la psicología. A ver, todos los campos de conocimiento generan un lenguaje técnico y que ese lenguaje técnico te va dando estatus, poder y que te permite
generar ciertas relaciones de poder. Estoy hablando desde el posmodernismo, del construccionismo social, una crítica muy dura que hace, que en vez de decir encontré un bolso y me lo quedé, digo adquisición por abandono. Que todas esas pequeñas, qué sé yo en el colegio una vez me llegó alguien que se llamaba curadora ad litem, para hablar conmigo a partir de una denuncia que habíamos hecho por violencia intrafamiliar en el colegio. Yo, curadora ad litem, busqué Google, curadora ad litem es simplemente un abogado que se le da de forma temporal la lucha de los derechos de niños cuando han sufrido algún tipo de violencia o maltrato y no hay nadie en la familia que pueda representar a ese niño. En vez de decirte eso, te dicen curadora ad litem. Entonces, la tía Raki, que es la portera del colegio, básicamente cuando me dijo, viene el curador ad litem, no sé, se imaginó que casi que bajaba un extraterrestre, una persona súper poderosa, porque basaba su poder en la estructura del lenguaje. Los que han llevado esto casi al paroxismo del psicoanálisis, la gran crítica que se le hace al psicoanálisis, que tiene un lenguaje oscurísimo. Solo recuerden la clase que hicimos sobre Lacan. Yo no le expliqué todos los elementos de Lacan, le expliqué solo algunos elementos de la teoría lacaniana, y casi burdamente. Pero Lacan tiene unos 50 conceptos igual de complejos solo para explicar algo que es imposible acceder, que llamamos el inconsciente. O sea, cuando nos referimos al inconsciente es casi imposible acceder, y Lacan, a pesar de que es casi imposible acceder, dice que por pequeñas manifestaciones, de pequeño espacio de cómo se desarrollan nuestras pulsiones y nuestros impulsos, podemos ir diferenciando aspectos de la realidad. Entonces la gran crítica que se le hace al psicoanálisis, que el psicoanálisis, la única forma de entenderlo es siendo psicoanalista y comprándose todo lo que dicen los psicoanalistas. Es casi imposible entenderlo desde afuera, como un ser no iniciado dentro del tema. Entonces la crítica es que al final se justifican con un lenguaje complejo para plantear ideas relativamente simples y sin gran profundidad, pero como están protegidas por tal aparataje técnico, parecen muy complejas y muy atractivas. Ya, profe, gracias, entendí. Gracias. Ya. Perfecto. Profe, Teresita. algo muy chiquito. Lo que pasa es que me di cuenta, no sé si estoy en lo correcto, de que en el último video vimos las dificultades de cada corriente que vimos, ¿Sí? excepto de la psicología social clásica. Porque esa Como clase ya la habíamos tenido. Fue la primera clase, justo fue la clase antes del paro. Ah, ya. Fue la última Ya. clase antes del paro. Y de hecho yo tenía que enviar las críticas de la psicología social el miércoles Sí, pues, y profe, el, ¿verdad? y el Lo acabo de martes y el martes en la noche, tanto Camila como la Alejandra Lago, la profe, me avisaron que se había votado paro. Y la profesora Alejandra me dijo que en la USACH se respetaban los paros y entonces que no mandara la clase el miércoles. Ya, profe, tiene razón, estaba confundida nomás. Muchas No, gracias. no te preocupes, no entiendo. ¿Alguna otra consulta, duda? Por el chat, a ver. Ah, ya. Gracias, Elizabeth. Sí, nos pasamos un poquito, hemos estado más de una hora, vamos a llegar a la hora y media, así que no estoy cumpliendo mucho los acuerdos del paro. Ya, si no hay otra pregunta, lo dejamos así por hoy día. Agradezco las preguntas porque implica que han estado atentos a las clases y están atentos a lo que envío. Nuevamente, cualquier duda, consulta que tengan por su nota en la prueba es bienvenida. Se lo intentaré contestar a la brevedad. Y ya partimos desde este miércoles, la clase que les voy a subir grabada, vamos a partir con la tercera unidad, con la psicología del trabajo propiamente tal. Así que eso. Un gusto haberlo Muchas gracias, visto. profe.
y nos veremos la próxima semana. Profe, gracias. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe, gracias, cuídese. Chao, profe, que